Buenos días y tardes a todos. Andrés Mercado aquí. En esta presentación quiero abordar el tema de automatización y estandarización de procesos aplicado al área específica de pilotaje de la empresa IA Equipos y Máquinas. El objetivo es mostrar cómo la implementación de procesos estandarizados y herramientas de automatización permite optimizar las operaciones y garantizar una mayor calidad en los resultados finales. A lo largo de la exposición abordaremos el problema relacionado al registro de información de pilotaje, la solución, cómo funciona esta solución y los próximos pasos a seguir. Pasamos ahora al problema, y es que el objetivo final del registro de información de los procesos de pilotaje es tener la trazabilidad de cada uno de los pilotes del contrato, toda la información pertinente a este tema. Y es que en este tiempo en donde fui residente de pilotaje, se pudo definir un flujo de trabajo tradicional que se basa en el registro vía WhatsApp de cada uno de los eventos y actividades de pilotaje día con día. Luego, en un periodo futuro, el ingeniero, normalmente en oficina y con acceso a un portátil, a un computador, realiza dos tipos de búsqueda. La segunda, que es búsqueda de información en estos chats de WhatsApp, y búsqueda en información de terceros, o sea, en espacios de terceros, ya sea en correos electrónicos o en apps de terceros, como sucede con Argo One, por ejemplo, para este tema de datos de concretos. Luego de que se realiza esta búsqueda, se prosigue con el registro de la hoja de vida de cada piloto individual en hojas de cálculo de Excel. Cada pilote hace referencia a una hoja dentro de ese archivo. Y por último, se hace un consolidado de esa información en un archivo de Excel maestro. Es decir, que con la información de cada pilote se alimenta un listado general. En ese momento es que nosotros, como eh, el departamento de ingeniería, podemos dar información relevante del contrato, número de pilotes, pilotes en cierto rango de fechas, cantidad de concreto consumido, etcétera. Ese es el resultado final del proceso de pilotaje y de su registro de información. Y referente a ese flujo de trabajo tradicional, existe una serie de subproblemas que aquí detallo. Primero, el registro de la información no es estandarizada en la red social de WhatsApp, lo que da como consecuencia altas probabilidades de errores humanos. Segundo, la duplicidad y los reprocesos, al tener que transcribir la misma información varias veces entre diferentes formatos. Tercero, registro tardío de eventos, lo que ocasiona pérdida u omisión de información importante y la posterior acumulación del trabajo. Cuarto, trazabilidad limitada, ya que la información queda distribuida entre chats de WhatsApp, archivos de Excel en diferentes equipos y correos electrónicos. Quinto, dependencia de procesos manuales, difíciles de mantener con el tiempo y propensos a inconsistencias. Y por último, la consolidación de la información en los reportes finales se encuentra en distintos archivos pesados. Como se utiliza una hoja de cálculo por cada proyecto y no una base de datos centralizada, vamos a tener múltiples archivos de Excel que, al usar por cada pilote una hoja de cálculo individual, eh, terminan en archivos pesados y desperdigados entre los diferentes equipos de ingeniería. A continuación muestro ciertas evidencias fotográficas del problema. Aquí vemos, por ejemplo, el grupo de WhatsApp en donde en la primera imagen vemos una inconsistencia de un error humano al no diligenciar correctamente a qué pilote hace referencia este evento de inicio de excavación. Y acá en la segunda y tercera podemos ver que lo que se supone debería ser un mismo mensaje igual estructurado, no lo es. En uno se detalla a qué mixer de concreto corresponde y en otro no. Ahora, en estos reportes, en las hojas de cálculo, vemos cómo el uso de fórmulas complejas, por ejemplo, desde la primera imagen, que es una ruta muy específica en el directorio local del ingeniero que está
diligenciando esta información, hace que luego al compartirla con el equipo de ingeniería se rompan muy fácilmente estos archivos y sea tedioso su corrección. Y también vemos cómo en la segunda imagen tenemos dependencia a la diligencia de otro tipo de información que se tiene que actualizar pilote a pilote para que funcione el resto, es decir, trabajo adicional. Y por último vemos aquí una diferencia de tamaño de archivo, comparando el archivo del solo proyecto Royal Blue, 2 megabytes, en comparación a la solución final que tiene un peso 10 veces menor. Esto a priori, 2 megabytes no es tanto peso digital, pero en búsqueda de esas bases de datos centralizadas, en donde podemos ingresar todos los proyectos y no uno individual, es un problema a tener en cuenta a un futuro cercano. Entonces, frente a los problemas que evidenciamos básicamente de ese reproceso que existe en su flujo de trabajo, se desarrolló una solución digital basada en Google Apps Sheet y una hoja de cálculo centralizada, diseñada para estandarizar el registro de la información en campo y luego automatizar todo su procesamiento. Entonces, la solución tiene dos componentes. Una aplicación en AppSheet que tiene como característica principal un registro único. Aquí dice que es aplicación móvil, pero también se puede utilizar en escritorio si se requiere el caso. Y como segundo, un puesto de control, una hoja de cálculo en la nube a través de Google Sheet para los reportes finales automáticos. Entonces, ¿cómo queda nuestro flujo de trabajo nuevo? Reducimos de 5 posibles pasos en el flujo de trabajo tradicional a un único paso en este nuevo modelo, que sería el registro único al momento de ocurrencia del evento en la aplicación móvil. Y listo, eso sería todo. Todo lo demás, hasta el resultado final del proceso tradicional, es decir, los reportes finales, se realiza de manera automática y predecible. No requiere intervención pues, de la persona encargada. Aquí muestro unas capturas de la aplicación móvil de pilotaje. En la primera imagen podemos ver el consolidado de cada uno de los pilotes registrados en la app. En la segunda, cómo se ve el menú de registro de un nuevo pilote. Y en la tercera imagen, cómo se ve una vez registrada toda la información pertinente de cada pilote. Esta aplicación se encuentra dividida en varios componentes, pero aquí al final está alimentando cada pilote en uno de estos cuatro subcampos que vemos acá abajo. La información general del pilote, su información en excavación, su información en la fundida de concreto y su información en la estratigrafía de los niveles que encontramos al momento de la excavación. Seguimos entonces con el segundo componente que ya habíamos mencionado, que son las hojas de cálculos en la nube, que son los reportes. Aquí a mi izquierda tenemos esta hoja de consolidado general, que ahora es alimentada de manera automática y permite opciones de filtros. Y a la derecha encontramos la hoja de vida individual de un pilote, que como gran diferencia al flujo de trabajo tradicional, ya no encontramos una hoja por cada pilote, sino que tenemos esta única hoja de consulta en donde por filtros de proyecto y de número de pilotes podemos consultar una hoja de vida individual en particular y generar su PDF, haciendo del documento en general mucho más liviano en comparación. Ahora, ¿cómo funciona la solución digital en cuanto a sus relaciones y entidades? De la manera muy resumida, todo comienza en el registro desde la app. Inicia la excavación, lo registro desde la app. Inicia la fundida del primer mixer, lo registro en la app. O inicia presenciamos arcilla en tal metro de estratigrafía, lo indico en la app. Solo una vez. Esto alimenta una base de datos centralizada, también en una hoja de cálculos, pero privada, no disponible al público por cuestiones de seguridad, de las cuales luego alimenta una hoja de cálculo en la nube pública
de que si tiene acceso el residente, el administrativo, el director de obra, cualquier usuario pertinente, en donde ahora sí podemos hacer consultas, seguimiento, edición, reportes e indicadores, donde salen los reportes e indicadores. En esto para a especie de demo de cómo funciona la aplicación, tengo una serie de videos que muestra, entre otras cosas, primero la captura de la información, el cómo uno abre la aplicación, cómo se ve esta desde el dispositivo móvil y cómo obtiene disponible la edición y la posibilidad de poder añadir proyectos concretos de diferente tipo, tipos de pilotes, tipos de suelo, según sea el proyecto que se esté abordando. Y aquí vemos cómo sería el agregar un nuevo pilote. En este caso, con observaciones de prueba del proyecto Royal Blue y se guardó. Y vemos cómo este al final queda registrado desde la app en un registro inicial. Luego acá de este lado tenemos una característica muy particular que viene siendo la posibilidad de seguir registrando vía WhatsApp todos los eventos relacionados a cada uno de los pilotes. Nos entramos al pilote, damos a la flecha de enviar, nos genera un mensaje estructurado que luego a cualquier grupo de WhatsApp podemos enviar y añadir fotos y demás. Entonces aquí creamos inicio de excavación pilote 127, 7 y 30 AM. Todo esto sin intervención humana, lo que resuelve el problema de esa no estandarización a partir de esta red social. Ahora nos vamos a los reportes finales, el consolidado general y algo que implementé como ambiente de pruebas. Aquí lo meto y me pongo en pantalla grande. Este es muy similar a lo que hoy en día se utiliza, pero a través de estas relaciones y estas fórmulas ya se actualiza de manera automática. Permite filtro a partir de los proyectos y permite crear algo que denomine sandbox, que viene siendo un entorno de prueba. Eso de manera automática te genera una copia de la base de datos a la cual ya puedes aplicarle cualquier filtro o cualquier requerimiento que desde ingeniería se requiera. En este caso hice un filtro de qué pilotes estaban fundidos con Argo y de manera muy rápida. De esta manera no nos metemos con la base de datos principal, en la vista principal, sino que generamos una copia automática. En este caso también tiene ciertos parámetros de seguridad. Digamos que intercambiando la Carolina no tiene ningún tipo, lo voy a pausar, no tiene ningún tipo de datos disponibles. Entonces al crear el ambiente de prueba, pues me indica de que no tengo ningún tipo de datos disponible. Ahora bien, para también mostrar que la actualización de la información se hace de manera automática a medida que se registra en la aplicación, a continuación, al momento de no tener ningún elemento disponible, yo creo un nuevo elemento relacionado a intercambiar la Carolina, este proyecto, desde mi teléfono. Y a los pocos segundos se crea acá. Se actualiza la información. Aquí no, y de un momento a otro, ya. Ahí se creó, lo creé desde el teléfono y se actualizó en la hoja de cálculo. Algo que de manera tradicional no era posible. Teníamos que arrastrar fórmulas, depurar información y generar esos reprocesos que ya comenté. Ahora todo queda automatizado. Por último, vemos una demo de cómo funciona la hoja de vida individual de pilotes. Antes era curioso porque teníamos desde las hojas de vidas individuales, desde esto individual, alimentábamos el consolidado, el general. Lo que en esto de las bases de datos no es lo más recomendable. Ahora, a partir de una sola hoja de cálculo, podemos tener un filtro de proyectos y un filtro de número de pilotes y buscarlo. Se actualiza automáticamente, algo que al final es estándar, siempre tiene los mismos datos. Y también agregué una función de generación de PDF que nos ayuda a compartir rápido la información o a imprimirla luego. 222 fue el número del elemento que habíamos consultado.
También todo de manera automática, sin necesidad de estar llenando parámetro por parámetro, que era la tónica del proceso tradicional. Eso sería todo en cuanto a la automatización y estandarización de los procesos de pilotaje. Como próximos pasos tendríamos, por ejemplo, el primero, que sería migrar la base de datos tradicional al nuevo sistema, toda esa base que tenemos de Royal Blue, ya que en la medida del desarrollo de la aplicación solo se pudieron diligenciar 10 pilotes que fueron los últimos realizados, pero tenemos en el Excel una gran cantidad a migrar para que quede ya en el nuevo sistema. Segundo, la implementación de nuevas funcionalidades a medida que se den dando los requerimientos. Por ejemplo, me comentaron de que sería bueno un campo etapa en la tabla de pilote, ya que muchos de las preguntas eran basadas a eso, qué número de pilotes hacían parte de la etapa 1 y qué número de los pilotes hacían parte de la etapa 2. Y también, como en el proyecto intercambiador de la Carolina íbamos a intervenir primero en una etapa y segundo en una etapa, agregar esta nueva funcionalidad podría ser pertinente. Tercero, ya esto de manera general referente a la automatización y estandarización de procesos. Y son nuevos proyectos que pueden desarrollarse de la mano de este tipo de soluciones digitales utilizando herramientas de Google gratuitas, como el control de asistencia y horas extras para el personal de campo, por ejemplo. Actualmente tenemos para el control de la asistencia una aplicación de tercero, al final es privativa, que no se ajusta a las necesidades de la empresa, por lo que hace que no se puedan exprimir muchas de sus cualidades. Y las horas extras es algo que actualmente para legalizarlas con recursos humanos se hace de manera manual. Cada cierta fecha en cortes quincenales se tiene que diligenciar a mano o a través de un formato de Excel, rememorar a los días a través de WhatsApp, a través de imágenes, etcétera, de cuáles fueron las horas extras que se hicieron. Son reprocesos al final. Tenemos también control de inventario de máquinas y herramientas. Actualmente, pues cada frente de obra tiene su almacenista, pero entre almacenistas no tienen control verdadero o digamos online de qué máquina está en qué parte y cuál es su estado. Hoy en día llamar a cada frente, San Fernando, etcétera, a ver si está allá y luego revisar en qué estado se encuentra. Siguiente, gestión automatizada de caja menor. También es algo que viví en la residencia de pilotaje, y es que cada vez que ya tocaba legalizar la caja menor era ponerse un día en el computador, en el Excel, rememorando factura, buscando factura, uno aquí, uno por allá, para hacer un reproceso al final para legalizar y mandar esa caja menor. Cosas que pueden darse también a partir de un solo registro. Generación automática de cuentas de cobro. Una cuenta de cobro que normalmente cambia el nombre, número de cuenta, fecha y tal vez obra referente. Siempre toca abrir un documento de Word, buscarlo, dónde está, qué versión, pásamelo por aquí, pásamelo por acá. Y entre cuentas de cobro y cuentas de cobro, cada una diferente. Entonces también estos son procesos que se pueden automatizar muy fácilmente con este tipo de herramientas. Esta ya es un poco diferente, ya no sería por medio de herramientas de Google, y es la estandarización de contratos mediante plantillas con algo que se llama LaTeX, que viene siendo un procesamiento de textos que permiten la inserción de variables. Entonces recuerdo esos contratos de arrendamiento de maquinaria de la pilotadora, en donde cambiaban, o sea, la estructura era muy similar y lo que cambiaba eran fechas, costos, tiempos y arrendatario y arrendador. Y por último, que es un poco más longeva en desarrollo, la implementación de un CRM funcional para la gestión de clientes y proveedores. Algo que desde departamento legal y hablando con las asesoras de venta requieren, y en los requerimientos que necesitan se puede realizar
a través de este tipo de herramientas de automatización y en línea, totalmente gratuitas. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Chao, chao.